Capítulo V. Materia y conciencia. 1. La conciencia, propiedad de la materia altamente organizada. El problema del origen y la esencia de la conciencia es uno de los problemas científicos más arduos. La conciencia es una propiedad o función de cierta sustancia inmaterial, el alma. Se pensaba que esta última no dependía en absoluto de la materia, y que podía llevar una existencia propia, que mientras el cuerpo material, tarde o temprano, acababa por desaparecer, el alma inmaterial y su conciencia, podía seguir viviendo eternamente. Desde los tiempos remotísimos, en que el hombre, sumido todavía en la mayor ignorancia acerca de la estructura de su organismo, y excitado por las imágenes de los sueños, dio en creer que sus pensamientos y sus sensaciones no eran funciones de su cuerpo, sino de un alma especial, que moraba en ese cuerpo y lo abandonaba al morir. Desde aquellos tiempos el hombre tuvo forzosamente que reflexionar acerca de las relaciones de esta alma con el mundo exterior. Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Federico Engels. La debilidad había ido a refugiarse, como siempre, en la fe en el milagro. El 18 Brumario. Carlos Marx. La concepción que parte de que lo primero es la idea, el espíritu y luego la materia, no rechazó esas ideas sino que por el contrario, sus distintos sistemas vinieron a afianzarlas aún más. No hay sistema idealista que de una u otra manera no proclame que la conciencia es una sustancia sobrenatural y autónoma, independiente de la materia y creadora de ella. La conciencia, el pensamiento, a diferencia de los cuerpos materiales, no posee propiedades físicas. Pero ello no debe llevarnos a suponer que forme parte de un mundo sobrenatural, distinto por principio del mundo material e independiente de la materia. Posee además instrumentos que le permiten vincularse con el mundo circundante, que analizaremos en el punto 2. Las dificultades con que tropieza la investigación de los procesos y fenómenos de la conciencia nacen de que no pueden ser percibidos directamente por ninguno de nuestros órganos sensoriales, pero aún así pueden ser estudiados con la ayuda de los métodos objetivos y rigurosamente científicos de que hoy disponen las ciencias. Aunque nuestros sentidos no perciban directamente la conciencia misma de los demás hombres, sí perciben sus actos reales, su conducta, así como el lenguaje con que expresan sus relaciones mutuas y sus nexos con el mundo circundante. No en vano suele decirse, para conocer a alguien, mira lo que hace. Lo psíquico se halla vinculado íntimamente al funcionamiento material del cerebro y es producto de su actividad. Así lo atestigua, ante todo, el hecho de que los fenómenos psíquicos aparezcan solamente en los seres vivos que poseen sistema nervioso. El pensamiento lógico abstracto, forma superior de la conciencia, se halla condicionado por la existencia del sistema nervioso más altamente desarrollado, y por la de su sección superior, el cerebro, que solamente se da en el hombre. Y cuanto más bajo están los animales en la escala de la evolución animal, y más sencillamente se haya organizado el sistema nervioso, tanto más elementales son los fenómenos psíquicos, hasta llegar a su forma más simple, la sensación. La conexión entre la conciencia y la materia organizada en cierta forma se pone al desnudo cuando se perturba el funcionamiento normal del cerebro, a causa de un trauma o una enfermedad. Así pues, la conciencia es un producto del cerebro, de la materia altamente organizada. No se trata de dos procesos paralelos, los procesos fisiológicos del cerebro, por un lado, y el pensamiento, por el otro, sino de un solo y único proceso, cuyo estado interno es precisamente la conciencia, y por lo tanto no puede ser separado en absoluto de la materia que piensa. 2. La conciencia, reflejo del mundo material. La conciencia es por tanto un producto de la actividad cerebral, peso solo surge y se forma en el cerebro en virtud de los nexos materiales que ligan este con el mundo exterior. Gracias a los órganos sensoriales periféricos, el ojo, el oído, las mucosas nasales, las papilas de la lengua, las terminales nerviosas de la piel, etc. puede vincularse el cerebro con el mundo exterior. Solo cuando la excitación nerviosa, provocada por la acción estimulante de ciertos agentes materiales sobre los órganos de los sentidos, llega al cerebro, surgen las sensaciones en él. Así, por ejemplo, las sensaciones auditivas son suscitadas por las ondas sonoras que actúan sobre el oído, las olfativas son originadas por la acción de las partículas materiales sobre las células olfativas, situadas en las cavidades nasales de la nariz, etc. La fuente de las sensaciones es, por consiguiente, el mundo exterior, la materia, el medio material, los fenómenos y objetos que la componen.
Las sensaciones constituyen la forma elemental de la conciencia sobre cuya base surgen todos los demás fenómenos más complejos. Sin las sensaciones sería imposible el conocimiento. Solo mediante las sensaciones adquiere la conciencia su contenido entero y toda su riqueza. Cuanto más amplios y diversos sean los vínculos que la unen al mundo material circundante, tanto más empapada estará de contenido. En condiciones exactamente iguales, la misma propiedad de una cosa provoca en nuestro cerebro idénticas sensaciones. Es imposible que la misma bola de billar, por ejemplo, provoque en nosotros la sensación de color blanco en un momento dado y, en otro la de negro, que después origine la de verde o azul, y más tarde provoque la sensación de blanco. Las sensaciones provocadas en nosotros por las propiedades de los objetos materiales no tienen carácter casual, ni se suceden caóticamente, son sensaciones absolutamente definidas que responden a la naturaleza objetiva de esas propiedades. Las semejanzas y diferencias que se observan entre las sensaciones provocadas por la acción de los objetos materiales expresan las semejanzas y diferencias entre las propiedades inherentes a esos objetos. Las cosas materiales no poseen una sola propiedad, sino muchas propiedades entre las que figuran la forma, el peso, el color, el olor, la dureza o blandura, etc. Nuestros órganos sensoriales transmiten simultáneamente al cerebro múltiples y variadas excitaciones cuyas fuentes se encuentran en esas propiedades. Y, sobre esta base se produce en el cerebro una percepción unitaria e íntegra de los objetos. La percepción es un complejo de sensaciones ligadas entre sí que corresponden a las propiedades mutuamente relacionadas del objeto que provoca la percepción dada. A cada objeto material corresponde en el sujeto determinada percepción. Las sensaciones y percepciones son copias, fotografías o imágenes de los objetos materiales. Esta tesis constituye uno de los pilares de la teoría dialéctico-materialista del conocimiento, su veracidad ha sido comprobada de modo irrefutable por las ciencias naturales. La sensación, y la percepción, en cuanto forma de reflejo del mundo exterior, se distingue por dos particularidades. Primera, es un reflejo del mundo directo e inmediato del mundo material, ya que no existe ningún eslabón intermediario entre la sensación como elemento de la conciencia, y la realidad objetiva reflejada. Segunda, refleja siempre determinadas propiedades de objetos materiales concretos, no el color en general, sino este color en un momento dado y en circunstancias determinadas, no el peso en general, sino el peso de un objeto concreto en un instante y en circunstancias definidas, etc. El hombre no es solo un ser biológico, sino también un ser social. Sus órganos sensoriales no solamente son fruto de la evolución biológica, también lo son del desarrollo de la sociedad. Al actuar sobre la naturaleza, el hombre se transforma a sí mismo y transforma, a su vez, sus órganos de los sentidos. Todos los hombres tienen sensaciones y percepciones, pero el pintor puede distinguir más matices cromáticos que los demás. La percepción del mundo por el hombre no es pasiva, contemplativa, como un espejo inerte, sino una percepción activa. En el proceso de su actividad transformadora social, el hombre percibe los objetos y fenómenos del mundo circundantes. Ello le permite conocer más a fondo el mundo. En el proceso de percepción del mundo que lo rodea, desempeñan una función muy importante no solo los objetos percibidos y los órganos sensoriales, sino también toda la experiencia histórica acumulada por el hombre y la humanidad. Con muchos objetos del mundo que nos rodea estamos en una relación frecuente. Gracias a la percepción reiterada de los mismos objetos, nuestro cerebro ha adquirido la facultad de crear imágenes unilaterales de ellos, no solo cuando los objetos provocan directamente el complejo sensorial que pueden provocar, sino también cuando solo suscitan algunas de las sensaciones de ese complejo. Así, por ejemplo, al ver un candelabro metálico ya conocido, no lo percibo simplemente como un objeto con cierta forma exterior, sino como un objeto pulimentado, sólido, frío y pesado. Puesto que no lo estoy tocando, el candelabro, no provoca en mí, en ese momento, sensaciones táctiles o térmicas. Ahora bien, en el pasado experimenté esas sensaciones cuando contemple el candelabro y además lo tuve en mis manos, lo palpe y calcule su peso. Todo ello hizo que en mi conciencia surgiera un firme complejo sensorial, gracias al cual pude tener una imagen total del objeto, una representación suya. Ahora que solo veo el candelabro, únicamente tengo de él sensaciones visuales, puedo representarme también mediante la asociación, otras propiedades de ese objeto. Nuestro cerebro tiene la facultad de formar representaciones, es decir,
imágenes de los objetos que en un momento dado no provocan sensaciones en nosotros. Aunque esas imágenes son, al parecer, producto de la autoactividad arbitraria de la conciencia, no es así en realidad. Solo podemos representarnos los objetos que alguna vez provocaron efectivamente sensaciones en nosotros, dejando grabadas sus huellas en nuestro cerebro. Las representaciones, al igual que las sensaciones y las percepciones que le sirven de base, son reflejos, imágenes del mundo material. ¿Cómo explicamos entonces ciertos productos de la actividad psíquica, las imágenes del centauro, mitad hombre, mitad caballo? Nadie ha visto un centauro, ni jamás estos seres han provocado nunca sensación alguna, por la sencilla razón de que no existen efectivamente en la naturaleza. No obstante, sí existen sus imágenes mentales. No viene a refutar esto la tesis materialista de que las sensaciones, percepciones y representaciones, son imágenes o reflejos de la realidad objetiva, del mundo material. No, no la refuta, como lo demuestra claramente los elementos que integran las imágenes del centauro. En efecto, si los hombres nunca hubieran visto un caballo, jamás habrían podido crear las imágenes del centauro. Puesto que las representaciones no dependen de las existencias de las sensaciones en un momento dado, disfrutan de una relativa autonomía y pueden ser combinadas de un modo arbitrario en nuestra mente. La imaginación humana puede asociar elementos de representaciones muy diversas, formadas sobre la base de fenómenos sensoriales y perceptivos que se dieron en alguna ocasión, pero en última instancia, todos esos elementos reflejan la realidad objetiva. Hasta la fantasía más desenfrenada tiene que ver con el material aportado por las sensaciones, de ahí que también refleje el mundo exterior. El pensamiento, que opera en conceptos, es también un reflejo del mundo exterior. Sin las sensaciones no sería posible este modo de reflejar la realidad. Pero el pensamiento no tiene carácter concreto sensible, como las sensaciones, percepciones y representaciones, refleja no solo las cosas y fenómenos singulares, sino ante todo lo que hay de general en ellos, su esencia interna, sus nexos propios, y las leyes que los rigen. El pensamiento alcanza este reflejo generalizado de la realidad, mediante los conceptos. El reflejo del mundo en el pensamiento abstracto no es directo e inmediato, pues entre el pensamiento y la realidad objetiva, se alzan las sensaciones, percepciones y representaciones. Solo después de un largo y penoso esfuerzo de la razón puede alcanzarse un conocimiento verdadero y multifacético, pero ese esfuerzo puede llevar aparejado errores. Ahora bien, ¿cómo distinguir un reflejo fiel, objetivo, del mundo material, de lo que solo es error y extravío? ¿Dispone el hombre de un medio seguro para comprobar la veracidad del reflejo de la realidad en la conciencia? Sí, existe y no es otro que la actividad práctica de los hombres. La diferencia fundamental entre el materialista y el adepto a la filosofía idealista, es que el primero considera a la sensación, la percepción y la representación, y, en general la conciencia humana, como una imagen de la realidad objetiva. El universo es el movimiento de esa realidad objetiva, reflejada por nuestra conciencia. Por supuesto, esta capacidad del cerebro humano de reflejar el mundo exterior en forma de sensaciones, representaciones y conceptos no deja de ser asombrosa. Ello ha dado pie a los filósofos idealistas para otorgar a la conciencia una situación privilegiada con relación a todos los demás fenómenos del universo, y, en el fondo, para divinizarla y atribuirle un poder sobrenatural. Sin embargo, la conciencia no tiene nada de sobrenatural, no es sino una de las propiedades de la materia. Es cierto que solo aparece en los cuerpos materiales organizados de un modo especial, pero ello no significa que surja de golpe en la materia sensible, sin base alguna en otras propiedades materiales más simples. La sensación surge, con sujeción a leyes, del proceso de desarrollo y perfeccionamiento de la propiedad de reflejar, inherente a toda la materia. Lenin señala que es falso pensar que toda materia sea consciente, pero es lógico suponer que toda la materia posee una propiedad que, en esencia, se parece a la sensación, la propiedad de reflejar. A lo largo de la trayectoria de desarrollo del mundo animal, la actividad reflejo condicionada del cerebro fue adquiriendo paulatinamente una mayor complejidad y perfección. Gracias a ella se pudo asegurar una adaptación más rápida y adecuada de las funciones y la estructura del organismo a las condiciones del medio. De este modo, se aproximó el momento de la aparición del hombre por vez primera sobre la Tierra junto con su forma específicamente humana de reflejar la realidad.
Los animales reflejan el mundo exterior sin salirse nunca del marco de sus necesidades puramente biológicas, reflejan ante todo lo que se relaciona directamente con las condiciones biológicas fundamentales de su existencia. Pero no reflejan la realidad en forma consciente. Pavlov denominó sistema de signalización, al conjunto de señales de ese género que expresa toda la riqueza de relaciones del animal con las condiciones exteriores. El animal solo posee ese sistema. La psique de los animales, formada sobre la base del sistema mencionado, incluso en sus formas más elevadas, constituye un reflejo concreto sensible de la realidad, es decir, el pensamiento concreto sensible. El primer sistema de signalización no es exclusivo de los animales, también lo posee el hombre. En los niños, en los primeros años de su vida, desempeña un papel fundamental, en los adultos, cumple asimismo una función esencial. Si pues, el primer sistema de signalización es común a los animales y al hombre, pero en los seres humanos no es el único, y además, está muy lejos de agotar todo el contenido de la forma humana de reflejar la realidad. En el hombre el papel decisivo corresponde al segundo sistema de signalización, gracias a él la forma humana de reflejar la realidad se distingue radicalmente incluso de los animales superiores. Este segundo sistema de signalización no se halla formado por los objetos y fenómenos concretos del mundo exterior, sino por palabras oídas o visualizadas, es decir, por el lenguaje humano. Las palabras son estímulos tan reales como todos los demás estímulos externos. Pero su particularidad estriba en ser, por sí mismas, signos o señales de los objetos y fenómenos que forman el primer sistema de signalización. Consiguientemente son, por esencia, señal de señales. De este modo se introduce un nuevo principio de la actividad nerviosa, la abstracción, y a la vez la generalización de las innumerables señales del sistema precedente. Este carácter consciente del reflejo humano constituye el rasgo fundamental que lo distingue de la capacidad de reflejar, propia de los animales. Para subrayar esta peculiaridad, se le da el nombre de conciencia. La forma humana de reflejo, la conciencia, adquiere otro rasgo importantísimo. Se convierte en medio sumamente activo de transformación de la realidad. Gracias a ella el hombre establece una coordinación entre él mismo y las condiciones exteriores, transformando no solo su propia naturaleza, su conducta, sino también las condiciones exteriores. Los animales, en cambio, se adaptan en lo fundamental al medio exterior. La conciencia del hombre producto de sus condiciones de existencia, se convierte en el medio de transformación de esas condiciones, en el instrumento que gobierna su actividad práctica. En virtud del carácter consciente del reflejo humano de la realidad exterior, la conducta del hombre se halla regulada enteramente por su razón. La razón y la voluntad desempeñan un papel decisivo en toda la conducta humana. Gracias a ella, el hombre se diferencia de los animales y se remonta sobre la naturaleza entera, de la que él mismo forma parte. La conciencia solo aparece en determinada fase de desarrollo de la materia, se halla vinculada íntimamente a la forma de la materia más altamente organizada, el cerebro, del cual es una función. Por su origen, por su contenido y por el papel que desempeña, la conciencia no es sino el reflejo más perfecto del mundo material. De estas conclusiones se infiere que la materia es lo primario y la conciencia lo derivado. Pero esto debe entenderse no solo en el sentido de que la conciencia es engendrada por la materia, sino también en el de que su contenido se determina por la realidad material que ella misma refleja. La historia de la propiedad de reflejar, da respuesta también, al problema de la cognoscibilidad, capacidad de conocer, del mundo. Si la conciencia ha surgido y se ha formado, desde su origen mismo, como la propiedad de reflejar la realidad, como medio de orientación en el mundo material circundante, y, a su vez, como medio de adaptación a las condiciones exteriores, de que se orienten entre ellas de un modo firme y seguro, atestigua que la conciencia, verificada por la práctica, refleja fielmente la realidad.